comunidad de jurídicos abogados. Quien les habla, Germán Gómez. El día de hoy analizaremos el caso de un guardia de seguridad. Revisaremos cómo la empresa que lo contrató omitió el pago de horas extras, de prestaciones sociales y seguridad social, así como el pago de la debida liquidación a la terminación del contrato de trabajo. Entremos y revisemos el caso. Buenas tardes para todos, siendo las 2:48 de la tarde de hoy, miércoles 6 de diciembre de 2023, el juez primero municipal de pequeñas causas laborales de la ciudad, la presente audiencia, por el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia promovido por vía Andrés Barón Bermúdez en contra de la Sociedad Magistral de Colombia Limitada, dentro del radicado número 73-001-41-01-2023-0060-00. Para efectos del registro, le solicito a los jueces procesales presentes que se identifiquen indicando los nombres completos, número de cédula, dirección de notificación, número de teléfono fijo móvil donde puedan ser ubicados, igualmente un correo electrónico donde igualmente puedan ser notificados. Durante el transcurso de su intervención, al finalizar la misma, le solicito exhibir sus documentos de identificación a la Cámara. Tiene el uso de la palabra el demandante para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Brian Andrés Barón, cédula de ciudadanía 1, lugar de residencia, teléfono es 3. Gracias, Brian. Por Dios, también nos acompaña el apoderado de la parte accionante que le solicito identificarse. Buenas tardes, su señoría y demás intervinientes. Mi nombre es Germán Alejandro Gómez Suárez, centro. Abonado celular 316-722-1111. Correo electrónico. Su señoría actuó en calidad de apoderado del señor Brian Andrés Barón Bermúdez. Gracias. Usted, doctor, muchas gracias. Seguidamente, el despacho procede a dejar constancia que no ha concurrido a esta diligencia a pesar de haber sido debidamente notificado tanto de la demanda como de la fecha y hora de esta diligencia, la demandada Seguridad Magistral de Colombia. Por secretaría se remitió, correos electrónicos informando fecha y hora de esta audiencia, correos que según informa la Secretaría no rebotaron, es decir, llegaron a su destino. Se intentó hoy nuevamente a los correos reportados en el certificado de existencia y representación legal de la demandada, correos que, como repito, no fueron recepcionados o tienen acuse de recibido por parte del servidor. Y no rebotaron los mismos, no llegó constancia que los mismos habían rebotado o no habían llegado a su destino. Continuamos entonces con el desarrollo de esta diligencia y sería el caso reconocer personería y correr traslado a la parte demandada para que procedieran a contestar la demanda. Sin embargo, no se han hecho presente a esta audiencia como quedó constancia momentos antes, por lo cual el despacho de conformidad con lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social tiene por no contestada la demanda. Igualmente, el hecho de la no contestación de la demanda se tiene como indicio grave en contra de la demandada. Esta decisión queda notificada en estrados a las partes, con solicitud por el apoderado de la parte accionante. Sin recursos, su señoría. Teniendo en cuenta que no se ha presentado reparo alguno frente a la presente decisión, la misma queda firme en este acto. Continuemos, procedamos a constituirnos en audiencia de conciliación, audiencia que tiene que declararse inmediatamente fracasada ante la inasistencia de la parte demandada. Igualmente, el despacho, teniendo en cuenta la anterior declaración y de conformidad con el artículo 77 en su inciso sexto, procede a imponer los efectos señalados en la norma. Dice el artículo 77, excepto los casos contemplados en los dos incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales. Primero, si se trata o el segundo, vamos exactamente, que es el que nos compete. Segundo, si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Las mismas consecuencias se aplicará a la demanda de reconvención. Tercero, cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra. Así las cosas, en vista de lo señalado en la norma en cita y ante la inasistencia de la parte demandada a esta audiencia,
tanto a la audiencia general como a la audiencia de conciliación, el despacho procede a imponer los efectos antes señalados, por lo cual procedemos a pronunciarnos frente a cada uno de los hechos de la demanda para cuales declaramos como presuntamente ciertos y aplicamos confesión ficta. Continuamos y observaba el despacho que se han evacuado las pruebas que fue posible recaudar, por lo cual será que se puede cerrar el debate probatorio y por tanto procedo a escuchar en alegatos de conclusión al único sujeto procesal presente, apoderado de la parte actora. Gracias, su señoría. Como podemos ver, su señoría, y que ha demostrado en el material probatorio, acá estamos frente a un contrato de trabajo, un contrato realidad suscrito desde el 1 de abril del 2021 al 26 de abril del 2022, como obra en el material probatorio, certificación entregada por Salud Total, en la cual se puede claramente evidenciar los pagos de esta empresa a mi prohijado, de alguna forma dándole validez a las manifestaciones realizadas, tanto en el testimonio de prohijado como en los hechos descritos en la escrito de demanda, su señoría. Asimismo, como lo manifiesta mi prohijado, y dando validez o acatamiento al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo que el empleador de mi poder dante, una vez finalizada la relación laboral, no le canceló a su señoría, lo concerniente debidas prestaciones y los salarios que le adeudaba en cuanto también a lo que es dominicales, horas extras, nocturnos, horario nocturno y horario festivo. En ese mismo orden de ideas, su señoría, le solicito muy respetuosamente en el fallo dar acatar lo rellenado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo que la renuncia presentada por mi prohijado es una renuncia motivada, imputable al empleador, siendo que como lo manifiesta el demandante, el empleador no le cancelaba los horarios, el tiempo adicional laborado, el cual claramente desborda lo contemplado en el máximo de horas semanales por el legislador, como tampoco lo concerniente, como ya se dijo, a horarios nocturnos, dominicales y festivos. Como obra en el material probatorio, su señoría, mi prohijado de manera constante ha llamado a sus jefes directos. Ahí hay unas grabaciones que fueron extraídas directamente del WhatsApp de mi prohijado, y donde se identifica claramente el número del demandante y el número de la parte demandada como jefe directo, en el cual él le hace peticiones constantes para que le sean canceladas la debida liquidación, hecho que como tal a la fecha de hoy no ha sido cancelado, nuevamente incurriendo en la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. En ese sentido, su señoría, y no para alargarnos, yo de manera respetuosa le solicito sean tenidas todas las pretensiones incoadas en el escrito de demanda, su señoría, en condenas a favor de mi prohijado. No siendo más, señoría, muchas gracias.
Una vez escuchados los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la parte demandante único sujeto procesal presente, el suscrito con fundamento en el artículo 72 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, que constituye en audiencia de juzgamiento y procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde. Tenemos que el señor Brian Andrés Barón, conducto apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria laboral de única instancia en contra de Seguridad Magistral para que previo los trámites legales se resuelvan las pretensiones sobrantes en el PDF 1 folio 2 folio 2 de la carpeta de subsanación obrante en el expediente, peticiones que funden los hechos igualmente relacionados en el PDF 1 folio 1.2 del mismo expediente digital. Este se resume en la solicitud de reconocimiento de una relación laboral con la demandada, reconocimiento de un trabajo suplementario, indemnización por despido injusto, igualmente indemnización por no pago oportuno de salarios y prestaciones. Con relación al trámite procesal, debemos indicar que la demanda fue radicada el día 29 de marzo de 2023, siendo admitida mediante auto el 19 de mayo del mismo año, previa subsanación. La notificación de la demandada se surtió de conformidad con la Ley 2213-2022, surtiéndose precisamente el día 6 de junio de 2023, luego de la remisión al correo electrónico de la demandada, que aparece registrado en el certificado de existencia y representación real de la misma, el cual tiene acuse de recibido y surtiéndose, como digo, el día 6 de junio de 2023. Tras el litigio, se procedió a señalar fecha y hora para llevar a cabo las diligencias que trata el artículo 72 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Audiencia esta a la cual concurren el demandante Brian Andrés Barón Bermúdez y su apoderado, no haciéndolo el representante legal de seguridad, ni representante alguno, ni apoderado de ningún tipo. En todas estas circunstancias, se tuvo por no contestada la demanda y se tuvo como indicio grave por el hecho de la no contestación. Igualmente, se dio inicio a la audiencia de conciliación, la cual igualmente se declaró fracasada ante la inasistencia de la demandada. Se aplicaron consecuencias de que trata el artículo 77 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social a la demandada seguridad magistral de presuntamente ciertos, el primero y el segundo, respecto a los demás con indicio grave en contra de la demandada. Teniendo en cuenta lo anterior y pues ante no interposición de o presentación de excepciones de fondo, pues no hay pronunciamiento al respecto. Con relación a los presupuestos procesales, debemos señalar que en el presente caso se han agotado en debida forma. La demanda se ajustó a los requisitos de ley, los sujetos procesales son capaces jurídicamente y este despacho es competente para proferir la sentencia que en derecho corresponde. Respecto al problema jurídico, este se sentará en determinar si entre el demandante, Brian Andrés Barón Bermúdez, y la demandada seguridad es un verdadero contrato de trabajo por obra o labor desde el 1 de abril de 2021 hasta el 26 de abril de 2022. En caso de encontrarse yo demostrado, se deberá establecer que el contrato fue terminado sin justa causa por parte del presunto empleador con ocasión de un despido indirecto. Por ende, si le asiste el derecho a que se le reconozca la indemnización que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. De igual forma, se deberá verificar si la demandada canceló a la finalización del vínculo durante la vigencia de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, y si son procedentes pues las demás pretensiones invocadas, que se resume en la indemnización moratoria que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Consideraciones. Teniendo en cuenta el problema jurídico a resolver, el despacho encuentra necesario recordar que para acreditar la existencia de un contrato de trabajo deben estar demostrados tres elementos esenciales. Esto es la prestación personal de servicio, la subordinación y por último la remuneración, tal y como nos lo enseña el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, acotando que la carga de la prueba le corresponde al trabajador, quien debe mostrar la prestación personal de servicio, tal y como lo señala el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y también atendiendo lo señalado al artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social respecto a la carga de la prueba. No obstante lo anterior, debemos indicar que dicha carga probatoria disminuye con la presunción legal a favor del trabajador, a quien entonces le bastará comprobar la prestación personal del servicio para dar por sentada la existencia del contrato de trabajo, de tal manera que automáticamente se traslada la carga de la prueba a la parte demandada, es decir, al presunto empleador, quien deberá desvirtuar tal presunción legal. De ello, existe reiterada jurisprudencia que habla sobre esta situación, sobre el hecho de la presunción legal del artículo 24, y traemos a colación la sentencia de CL 577 del 12 de febrero de 2020, donde la Corte dijo: acorde con jurisprudencia de esta corporación, se ha enseñado que para los fines protectores que rodean el derecho al trabajo, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que al trabajador solo le basta demostrar la ejecución personal de un servicio para que se configure la presunción de la existencia de un vínculo laboral. Como contrapartida, el empleador deberá desvirtuar el hecho presumido a partir de elementos de convicción que avalen que el servicio presumido se ejecutó bajo una relación jurídica autónoma e independiente. Hasta ahí va la cita de la Corte.
De acuerdo con lo anterior a la parte demandante, le basta aprobar en el curso del litigio la prestación o la actividad personal para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo con fundamento en el artículo 24 citado, y es entonces al empleador quien le corresponde efectuar esa presunción que favorece al trabajador. Sin embargo, lo dicho no significa que el demandante quede relevado de otras cargas probatorias y con la presunción del citado artículo 24 nada más tenga que probar, pues además de corresponderle al trabajador la prueba del hecho en que esta presunción se funda, esto de la actividad o prestación personal, con la que se establece que el trabajo fue dependiente o subordinado, mientras la contraparte no demuestre lo contrario. También al promotor del litigio le corresponde acreditar otros supuestos relevantes dentro de la reclamación de sus derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación laboral, el hecho del despido, entre otras, que debe probar en estos casos. El tema de extremos temporales es totalmente básico porque si no se prueban estos, no es posible acceder a las condenas y liquidarlas tal y como se solicita la parte demandante. Se precisa entonces que en virtud del principio universal de cargas probatorias, quien realiza una afirmación está obligado a aprobarla, debiendo el interesado acreditar los supuestos fácticos en que funda el derecho que demanda, tal y como lo consagra el artículo 167 del Código General del Proceso. Téngase en cuenta, en primera medida, que debido a la no contestación de la demanda por parte de la accionada seguridad, se tuvo como indicio grave en su contra dicho hecho. Además, ante su ausencia injustificada la audiencia de conciliación, se tuvieron como hechos ciertos la existencia del contrato, la prestación del servicio, la subordinación, la remuneración y el no pago de emolumentos laborales tales como horas extras, recargos nocturnos y demás consistente en trabajo suplementario. Lo anterior, todo esto teniendo en cuenta la confesión ficta que fue decretada. Además de esta confesión ficta que ya es una prueba que obra en el expediente en favor del demandante, también el actor cumplió con su carga probatoria, pretendió cumplir mejor con su carga probatoria, aportando sendo documento que se refiere a certificación expedida por la EPS Salud Total de fecha 25 de enero de 2023, y donde se relaciona los aportes a salud que le han sido realizados al señor Brian Andrés durante los años 2021 y 2022, y donde se observa claramente en este documento que aparece en gran parte de los mismos, que la razón social del aportante, es decir, que su empleador, aparece Seguridad Magistral de Colombia Limitada, y donde se observa como inicio de periodo de cotizaciones el mes de abril de 2021, exactamente corroborando el dicho del demandante al señalar que inició a trabajar el 1 de abril de 2021. Acá se observa pues que aparece en registrado ese aporte, igualmente que dichas cotizaciones terminaron para el mismo mes, pero del año 2022, es decir, las cotizaciones fueron hasta abril de 2022 con la empresa Seguridad, exactamente 26 días de cotización, con lo que corrobora el extremo temporal final que se ha indicado. Es decir, este documento es muy valioso para el proceso, donde se demuestra que efectivamente Seguridad afilió al demandante a Seguridad Social, lo afilió a Sistema de Salud y realizó cotizaciones en cada uno de los meses a los cuales estuvo trabajando. Y si lo afilió a Seguridad Social, es un indicio claro de que efectivamente el demandante trabajó para esa entidad, porque si no, ¿por qué otro motivo hubiera afiliado Seguridad Magistral de Colombia al demandante a Seguridad Social si no fuera porque era su trabajador? Por ese motivo, este documento corrobora la confesión ficta que se ha declarado anteriormente. Con todo ello, es evidente que con las pruebas allegadas a la presente actuación y lo confesado por la parte demandada, es decir, la confesión ficta que se tuvo en cuenta y sin mayores consideraciones, arroja con claridad la existencia de una relación de trabajo entre Brian Andrés Barón Bermúdez y como trabajador y Seguridad Limitada como empleador en el periodo comprendido a través de un contrato de duración de obra o labor contratada, tal y como se tuvo por confesión ficta, desde el 1 de abril de 2021 hasta el 26 de abril de 2022. Así se declarará y se procederá entonces a analizar los demás tópicos de este vínculo contractual, tales como el pago de trabajo suplementario a la terminación del contrato, e igualmente la prosperidad o no de indemnizaciones como la indemnización por despido injusto, igualmente la indemnización moratoria que trata el artículo 64 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Con relación a los salarios, también debemos indicar que está demostrado en el presente caso, tanto con la documental aportada como con la confesión ficta, que efectivamente el demandante devengaba el salario mínimo de la época en que prestó servicios en favor de la demandada. En el caso del 2021 era de 908.526 pesos, 2022 1.000.000 de pesos. Procedemos ahora a analizar las pretensiones de la demanda. Con relación al trabajo suplementario solicitado frente a este pedimento, la parte actora
demostró que su labor efectuada excedía la jornada máxima permitida legalmente, toda vez que efectiva relación a la confesión ficta que fue declarada en contra de la demandada, pues se tiene que, como prueba que el demandante laboraba turnos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, igualmente que lo realizaba de lunes a domingo y sigue descansando 2 días, trabajaba 8 días seguidos y descansando 2. Respecto a esta circunstancia, traemos a colación jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia con radicado 45-31 del 22 de junio de 2016, que señala que es importante recordar que para que el juez produzca condena por horas extras dominicales o festivas, las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de realizarse de tal manera que con el ánimo del juzgador no dejen duda alguna sobre su ocurrencia, es decir, que las probatorios sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión y que no les dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodativas para determinar el número probable de las que estima trabajadas o anterior. En ese caso decía que brillaba por su ausencia. En este caso, pues encontramos que con base en la confesión ficta que fue declarada, que es la única prueba que obra en el expediente, si no existiera esta, pues no habría más pruebas porque si bien se trajo una documental importante para demostrar la existencia del contrato, los extremos temporales, la remuneración, dicho documento no prueba en ninguna medida las horas extras que se alegan, ni los dominicales, ni los festivos, ni los recargos nocturnos. Atendiendo a la confesión ficta que fue declarada en contra de la demandada, se aplicará entonces y se tendrá en cuenta, y como se tuvo como hecho presuntamente cierto, se le dará peso probatorio a dicha confesión y por ese motivo es que se reconocerán las mismas. Así las cosas, la normatividad que sirve como sustento para concederlas es lo consagrado en el artículo 51 de la ley 789 de 2002, igualmente el artículo 179 y 168 del Código Sustantivo del Trabajo, en sus numerales primero, segundo y tercero, donde se habla, igualmente el artículo 181, donde se habla del descanso compensatorio. Estas normas son las que sirven de sustento para acceder a las pretensiones. Se indica entonces por parte del demandante, y repito, que trabajó en turnos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, e igualmente turnos de noche de 6 p.m. a 6 a.m. Se trabajaba 8 días a la semana y descansaba 2. Para lo cual se procedió al despacho a hacer las liquidaciones correspondientes, estableciendo el valor de la hora ordinaria, aplicando los porcentajes respectivos, para luego proceder a liquidar las horas extras en la totalidad del vínculo laboral. Procedimos a establecer entonces las horas extras para el año 2021, que van desde el 1 de abril de dicho año hasta el 31 de diciembre del referido año, generando por concepto de recargos nocturnos y horas extras un total para el año 2021 de 5.730.343 pesos. Para el año 2022, igualmente iniciando desde el 1 de enero de 2022 hasta el 26 de abril de 2022, lo que asciende a la suma de 2.651.000 pesos, 2.651.011 pesos, para un total de 8.381.354 pesos por reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos en favor del demandante. Con relación a los dominicales solicitados, el despacho no los concederá. Atención a que el mismo demandante reconoce que al laborar 8 días a la semana le eran concedidas 2 días de descanso remunerado, por lo cual le estaban siendo pagados según la normatividad que rige el tema de descanso, de descanso dominical. El hecho de que se llame dominical no quiere decir que el descanso deba ser solamente el día domingo, sino que se puede tomar cualquier día de la semana, y observamos que en este caso el mismo demandante confiesa haber descansado 2 días luego de haber laborado 8 días, es decir, que el descanso dominical estaba pagado por parte de la demandada y por el cual no se concederá. Con relación a la indemnización moratoria, debe indicar el despacho que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala que el empleador que no cancela el trabajo, los salarios y prestaciones sociales debidos a la finalización de la relación sustancial debe responder por la indemnización equivalente a una suma igual al salario diario por cada día de retardo, rememorando desde ya que el demandante percibía ingresos iguales al salario mínimo legal mensual vigente para la época en que prestó servicios.
Debe recordarse que esta indemnización no procede de manera automática, sino que debe analizarse si el empleador demostró razones valederas y atendibles que permitan concluir que su conducta estuvo revestida de buena fe patronal al omitir el pago de salarios a la terminación del contrato de trabajo, acotando que dicha carga no fue cumplida por la parte demandada, pues no trajo ningún elemento de convicción para demostrar esta circunstancia, tanto así que ni siquiera se presentó a la audiencia, no contestó la demanda, no se presentó a la audiencia de conciliación, es decir, mostrando un total desapego al llamado que le hizo la justicia con el fin de ejercer su derecho de defensa y contradicción y demostrar pues las circunstancias de tiempo y modo y lugar que rodearon el caso, el por qué, si pagó, si no pagó. Entonces, todas estas circunstancias no fueron demostradas, lo que hace ver que efectivamente existe mala fe de parte de la demandada y, por tanto, deberá condenarse por concepto de indemnización moratoria. Por ese motivo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que el demandante venga a un salario mínimo legal mensual vigente, deberá condenarse a título de indemnización la suma diaria de 33.333 pesos a partir del día siguiente a la terminación del contrato, es decir, a partir del 27 de abril de 2022 y hasta la fecha en que se realice el pago de los emolumentos aquí reconocidos. En vista de lo dicho y ante las resultas del proceso, se condenará en costas a la parte demandada, se fijan como asencias en derecho la suma de 350.000 pesos. En mérito de los puestos, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales divague administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Resuelve. Primero, declarar que entre el señor Brian Andrés Barón Bermúdez como trabajador y la demandada Seguridad Magistral de Colombia Limitada como empleador existió un contrato de trabajo por obra o labor en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2021 al 26 de abril de 2022. Segundo, condenar a la demandada Seguridad Limitada a reconocer y pagar el siguiente concepto por trabajo suplementario, la suma de 8.381.354 pesos. De la misma forma, la suma de 33.333 pesos diarios a partir del 27 de abril de 2022 hasta cuando se realice el pago total de la obligación aquí ordenada por concepto de indemnización moratoria y hasta cuando se cancele la totalidad de dichos conceptos. Tercero, negar las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto. Cuarto, costas a cargo de la demandada se fijan como agencias en derecho la suma de 350.000 pesos a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada Seguridad Magistral de Colombia Limitada. Esta decisión queda notificada en estrados, alguna solicitud por el apoderado de la parte demandante único sujeto procesal presente. Conforme, su señoría, sin observaciones. Teniendo en cuenta que no se ha presentado reparo alguno frente a la presente decisión, la misma quedan firme en este acto. Por secretaría, liquídense las costas. En este estado de la diligencia, la Secretaría procede a liquidar las costas, incluidas las agencias en derecho, en la suma de 350.000 pesos a cargo de la parte demandada y a favor de la parte actora. En vista de lo anterior y conforme a lo normado por el artículo 366 del Código General de Proceso, el despacho aprueba la liquidación de costas, incluidas las agencias en derecho en la suma de 350.000 pesos a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada Seguridad Magistral de Colombia Limitada. Esta decisión queda notificada en estrados, alguna solicitud por el apoderado de la parte demandada, único sujeto procesal presente. Se recurso, su señoría. Teniendo en cuenta que no se ha presentado reparo alguno frente a la presente decisión, la misma quedan firme en este acto. No siendo más, el motivo de esta audiencia la declaro terminada siendo las 3:38 de la tarde de hoy, miércoles 6 de diciembre de 2023. Muchas gracias por su presencia. Buen resto de tarde para todos y cuídense mucho. Hasta luego. Señoría.